Hola a todos, Empezó. bienvenidos a nuestra edición de Converge, esta vez online. Em, la verdad que son momentos muy únicos. Les quiero agradecer muchísimo que estén aquí con nosotros. Fíjate, Martín. ¿Perdón? Eh, Les quiero agradecer muchísimo que estemos aquí hoy, todos reunidos, para charlar un poco de tecnología. Perdón por la interrupción, pero todavía me estoy acostumbrando a estas nuevas cosas en tiempo real, en vivo. Eh, y verdaderamente da para reflexionar mucho lo que está sucediendo. Primero quería mandar un mensaje a todos nuestra familia de Glovers. Sé que hay algunos que están sufriendo mucho y que han sufrido mucho. Quiero que sepan que estamos parados y sentados al lado de todos los que están sufriendo, en particular los que son cercanos a nuestra familia. Y queremos brindarles hoy una palabra de fuerza y de unidad y de decirles que estamos cerca de ellos. Y bueno, y toda esta pandemia y esta situación complicadísima que estamos viviendo a nivel mundial empezó quizá hace a mí me llegó a mi conocimiento allá por diciembre. Creía que iba a ser algo que no iba a pasar a mayores. Y todavía recuerdo el momento, ese día que me sonó el teléfono, atendí y era Patricia Pomies, nuestra Chief Delivery y People Officer, diciéndome: Martín, bueno, llegamos al punto en el cual vamos a tener que mandar a todos a trabajar desde la casa. Y yo le digo: ¿pero cómo? Sí, sí, tenemos que mandar a todos a trabajar de la casa, esto se está yendo de control. Esto era muchas semanas antes que cualquier autoridad sanitaria en el mundo hubiese declarado que había que quedarse en las casas. Entonces decidimos hacerlo mucho antes que todo el resto. Y empezamos a trabajar, empezamos a ver cómo podíamos hacerlo, y las sensaciones fueron muy mezcladas, ¿no? Primero, la idea de cómo hacer para sobrevivir una situación así, de a qué nos estábamos enfrentando, tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Y empezamos a transitarlo con muchas incertidumbres, con muchos miedos. Dentro de esas incertidumbres empezamos a ver cómo empezamos a evolucionar las cosas en nuestras casas. Acostumbrados a ir a la oficina todos los días, de repente nos encontrábamos en un lugar confinados con todos nuestros miembros de la familia, cada uno ocupando su lugar, empezando a tener discusiones sobre quién lava, quién cuida a los chicos, quién ayuda con las tareas, empezando a ver cómo los chicos también se acomodaban a eso, empezando a ver algo que jamás me imaginé, que se pudiese de un día para el otro empezar a tener clases, eh, que mis hijos pudieran empezar a tener clases en tiempo real con sus profesores y con sus compañeros, y poder ver cómo la Play se transformó de ese lugar al único lugar en el cual todos se reunían para poder conversar. Eh, en definitiva, todos son cambios que fueron transformando de alguna manera las costumbres. Eh, eh, la realidad es que todos estos cambios, a medida que fue pasando el tiempo, hasta ver a mis hijos y a mí mismo haciendo ejercicios enfrente a una computadora con un entrenador del otro lado de la línea, este, este redescubrimiento que pasó a nivel personal pasó también a nivel de los negocios y pasó también a nivel de los gobiernos. Los gobiernos tuvieron que dejar de hacer trámites en persona y pasar a hacer trámites en línea, tuvieron que dejar de hacer, las empresas tuvieron que redefinir sus modelos de negocios, muchas aprovechando la crisis, muy golpeadas porque las actividades fueron detenidas directamente. Pensaron que era una buena oportunidad para reinventar la compañía y se tiraron a invertir y poder tratar de reinventar lo que estaba pasando. Y al fin del día, a medida que fueron pasando, bueno, en Argentina ya llevamos más de 90 días en una cuarentena prácticamente total. eh, a medida que fueron pasando los días, nos fuimos acostumbrando y nos fuimos como empezando a poder vivir con esta nueva realidad.
Y en este proceso de ir viviendo esta nueva realidad y de acostumbrarse a estas cosas, empezamos a descubrir cosas positivas, más allá de todas las negativas que veníamos hablando antes, y de toda la gente que no la está pasando bien. Y empezamos a describir cosas que a mí, en lugar de hablar del nuevo normal o de new normal, yo prefiero hablar de cuáles son los legados que toda esta situación nos deja. En lo personal, uno podría hablar de valorar lazos, de cómo el cambio rotundo en la educación va a producir todo un cambio en cómo la gente se entrena, en cuánto valor le damos a que las cosas se puedan hacer este, en forma remota. Em, en las empresas descubrieron, como hizo Globan, que de repente puede migrar toda su gente. Nosotros pudimos migrar casi el 100% de la gente en 4 días a trabajar desde la casa sin ningún problema. Claro, nuestra industria es muy particular, pero muchas otras también lo hicieron y pudieron adaptarse a esta nueva realidad. Este, en definitiva, uno de los grandes legados que va a aparecer en las empresas es que este cambio tecnológico que se está dando, esta transformación digital, se va a acelerar en absolutamente todas las industrias. No hay una sola industria, no hay un solo gobierno a quien esta pandemia no le haya hecho pensar con profundidad en que tienen que hacer un cambio radical en cómo operan, en cómo trabajan. Y no ya por el hecho de la pandemia, porque en algún momento va a pasar, sino porque los clientes le van a exigir eso. Esos clientes que han descubierto que estando desde casa pueden ser mucho más eficientes que estando corriendo todo el día de un lado para otro, pero que también a cambio de eso pierden cosas y pierden contacto humano. Entonces, hemos probado eso. También otro legado es haber entendido que hoy, más que nunca, las estructuras de control y comando son estructuras que no funcionan más. La verdad es que la autonomía de cada uno de los equipos que está trabajando, en nuestro caso, enfrente al cliente o conectándose para hacer las producciones de las cosas, la autonomía de esa gente, la capacidad de poder tomar decisiones, ha sido para nosotros una cosa muy importante y que ha probado que en este entorno es muy, muy eficaz y que es la mejor manera para avanzar. Y es lo mejor que funcionó durante la pandemia, poder tener una organización dada vuelta, en donde los equipos están en el tope, conectándose con sus clientes y todo el resto estamos tratando de soportar para que eso funcione de la misma manera. También hemos visto cómo este, las tecnologías como Zoom o cualquiera de software as a service han tenido un éxito terrible. Zoom valía creo que 20.000 millones antes de empezar la crisis y hoy se ha multiplicado exponencialmente. La cantidad de gente usando Zoom y todas estas tecnologías se ha multiplicado. Los que eh, 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 llevan adelante la parte de compartir documentos, desde Office 365 hasta Google Docs y todo eso, han visto un surgimiento en su negocio muy importante. Pero yo realmente creo que estas cosas de colaboración son, como les podría decir, es la versión 1.0 de la colaboración. Entonces hoy quiero contarles eh, qué es lo que nosotros vemos después de este inicio de la colaboración, después de que ya nos logramos conectar todos, logramos demostrar que se puede trabajar de casa, pero qué cosas se pierden y que tenemos que volver a recuperar cuando uno se queda en casa y empieza a perder contacto humano con su grupo de gente. Empezamos en Globan a hacer algunos experimentos, algunas cosas basadas en plataformas que ya teníamos nosotros, y decidimos ponerle a estos experimentos un nombre que se llamaron Augmented Collaboration. Acá, como siempre y como venimos pregonando hace mucho tiempo, la inteligencia artificial tiene un papel muy grande.
Y no es la de reemplazar al humano, sino es la de colaborar con el humano para hacerlo más eficiente, para que pueda tomar mejores decisiones en todo momento. Entonces, los legados de esta nueva forma de trabajo distribuida, que yo creo que a pesar de que eh, la pandemia pase y que volvamos a las oficinas, muchas de estas cosas van a tener que seguir pasando porque son todavía mejor que encontrarse cara a cara en una oficina y que son cosas que posibilitan el trabajo distribuido, ya sea el trabajo distribuido cuando todos estamos en casa o cuando estamos en países distintos. Entonces empezamos a entender que algunas de las herramientas tenían un efecto muy fuerte. ¿Cuáles? Bueno, la primera fue cómo hacemos para mejorar el trabajo. Ya hoy, por ejemplo, nuestros programadores, quienes antes estaban quizás sentados al lado de alguien a quien podían hacer una consulta, de repente están solos en la casa. Todavía pueden chatear con esa persona que están al lado, pero si les agarra una duda rápida y la otra persona está ocupada y no es simplemente buscar el momento en el cual está libre y poder hablarle a esa persona, sino que ahora hay que esquedulear una reunión, asegurarse que la persona esté libre y todo va perdiendo fluidez. Para solucionar esto, de alguna manera, nosotros presentamos hace un tiempo el concepto de Augmented Coding, pero creo que lo revalorizamos en esta nueva realidad. Augmented Coding es una herramienta que ustedes deben estar viendo ahora una placa al costado, en el cual uno puede tipear la intención que tiene y con inteligencia artificial nosotros buscamos en las bases de códigos de ese cliente específicamente y le traemos a la persona que está programando aquellas piezas de código que son realmente cercanas en la intención a lo que él quiere hacer, de forma que las pueda volver a utilizar, cambiándole variables, ajustándolas a la necesidad específica que esa tarea que está desarrollando tenga. Estas capacidades de Augmented Coding para nosotros es algo que realmente está revolucionando la industria, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de entender un pedazo de código y poder entender lo que el programador necesita para traérselo en el momento que lo está necesitando. Es como tener a una persona muy senior al lado que está ayudándolo permanentemente y ahora revalorizado porque esa persona no está más al lado nuestro. Entonces necesitamos que alguien nos dé ese input. La primera herramienta fue Augmented Coding y la empezamos a usar muchísimo para poder aumentar la productividad de nuestra gente distribuida. Luego seguimos pensando, todas estas reuniones que estamos teniendo por Zoom, en la cual vemos la imagen de la persona, de las personas que están del otro lado, ¿cómo hacemos para poder tener reuniones en las cuales sea más eficiente entender en qué está trabajando cada uno? Entonces, creamos una cámara virtual que puede absorber de los entornos de programación y poner, como están viendo en la pantalla, imágenes de cuáles son, que vienen de Jira, por ejemplo, de cuáles son las cosas en las que cada una de esas personas está trabajando, como para tener algo mucho más relevante de información en el momento que nos estamos, que estamos produciendo, que estamos haciendo un Scrum Meeting o algo por el estilo. También usamos inteligencia artificial para poder buscar esas propuestas de manera más intuitiva. Supongamos que tenemos que generar una propuesta, bueno, antes era consultarle a tal o a fulano, ese fulano ahora no está, entonces necesitamos que haya una herramienta de inteligencia artificial que, más allá de poder buscar, mientras yo voy tipeando y armando la presentación que necesito, me vaya trayendo al costado, como están viendo ahí, las propuestas que están más cerca de lo que yo estoy produciendo. Entonces, esto para nosotros es Augmented Knowledge y la idea es que inteligencia artificial nos ayude a tener el conocimiento más cerca de nosotros. Todas estas herramientas que estoy diciendo, Augmented Coding, la parte de las Augmented Meetings o las Augmented Scrum Meetings, que tiene que ver con tener idea de cuáles son las cosas en las que está trabajando cada miembro del equipo, la búsqueda de presentaciones y demás, es cómo aumentar
el trabajo. ¿Cómo hacer para que la colaboración entre todos sea más fácil, esté aceitada de alguna forma por inteligencia artificial y logremos pasar a un próximo escalón de productividad, a pesar de estar en manera distribuidas? E insisto, ya sea desde las casas o mismo cuando volvamos en las oficinas, distribuidos en muchos países o en muchas oficinas. Por último, eh, el otro legado que nosotros vimos, y ya para terminar, es cómo aumentar la cultura. Hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando con una plataforma para aumentar nuestra cultura que se llama Start Me Up, que es la forma que encontramos de usar tecnología para mantener a nuestra organización plana, para mantenerla en no más de 3 o 4 niveles de organización y que podamos hacer que todo el mundo pueda colaborar de una forma más eficiente, entender las relaciones, los grafos, entender quiénes son los que realmente agregan más valor. Esta plataforma lo que hace básicamente es dejarle, eh, a que la gente mande estrellas y en cierta manera de tokens de apreciación a cualquier persona en la organización por alguno de los valores que estamos haciendo. Y en función de esto, entender muchas de las dinámicas que pasan, desde quiénes son los players más relevantes, a quienes están perdiendo interés en la compañía para poder trabajar con ellos de manera proactiva. Acá, basados en Start Me Up, estuvimos también trabajando en otra cámara virtual en el cual, como están viendo en la pantalla ahora, ustedes pueden de alguna forma em, mirar a la otra persona, pero además de lo que están viendo cuáles son los hobbies de esa persona o cuáles son las estrellas que recibió o información que tengan asociada a todo el sistema de Start Me Up. Y para terminar, la última cosa que estuvimos haciendo que nos parece muy relevante es cómo recuperar, de alguna manera, esa dinámica en la oficina que se genera cuando yo simplemente voy a tomar un café o cuando estoy caminando por un pasillo, en el cual me encuentro con alguien y de repente me pongo a charlar sobre un problema que tengo y ese alguien me da una idea en una reunión totalmente desprogramada, sin que nadie hubiese pensado en que esa interacción iba a suceder, ninguna de las dos personas, o ninguno de los del grupo, eh, replicar ese encuentro casual que tanta riqueza le aporta a las ideas, a la innovación, a la solución de problemas. Entonces decidimos crear, eh, nosotros en Global le decimos a los lugares en donde nos vamos a relajar y demás, le decimos chill out. Entonces decidimos crear nuestros Virtual Chill Out Rooms. Y estos Virtual Chill Out Rooms básicamente es cuando uno abre la aplicación de Start Me Up, aparece un pop-up que le pide slots de tiempo, como están viendo ahí. En esos slots de tiempo uno pone cuándo puede y obviamente tiene que coincidir con otros que puedan. Y pone qué tipo de reuniones quiere armar. Quiero armar una reunión por hobbies, para ver mis hobbies, o quiero ver con gente, perdón, con gente que comparta un hobby conmigo, o quiero juntarme con gente que esté en mi mismo proyecto, trabajando en otros países, o quiero juntarme con gente que esté tratando de resolver, basado en las cosas de Augmented Coding que charlábamos antes, que está tratando de resolver las mismas cosas que estoy tratando de resolver yo en este momento. O quiero juntarme con gente que no conozco en la organización. Cuando termino de configurar esto, aprieto un OK, las reuniones se esquedulean automáticamente en los slots que yo le permití en mi calendario que se puedan organizar y se terminan de organizar. Esto, en cierta manera, lo que hace es revivir ese encuentro casual en una reunión generada en función de los grafos, de mi interés, de inteligencia artificial que está aplicada abajo de eso. Estos son algunos de los caminos que se abren y que se van a seguir abriendo. Yo creo que hoy estamos ante este desafío brutal que es repensar un gran porcentaje de las cosas que hacíamos.
sin irnos a un extremo de decir que todo va a cambiar, porque vamos a seguir yendo a los lugares que amamos, vamos a seguir haciendo los deportes que amamos, vamos a seguir haciendo un montón de cosas que hacíamos antes, quizá con diferentes prácticas, pero lo vamos a seguir haciendo. Pero muchas otras sí van a cambiar. Entonces yo creo que los negocios, las empresas, los gobiernos, las instituciones en general, tienen un trabajo muy grande que hacer en cómo reinventar estas interacciones, en cómo reinventar el futuro. Estos son los caminos que nosotros estamos siguiendo. Estos para mí son los legados que de alguna forma esta trágica pandemia nos está dejando. Y yo los quiero invitar a ustedes. Quiero invitar a ustedes en que piensen en qué legados les está dejando a nivel personal, a nivel de su trabajo, a nivel de sus equipos, esta nueva y desafiante situación y oportunidad que estamos viviendo. Muchas gracias por sumarse a Converge. Estoy súper entusiasmado con este evento, con este nuevo formato, con esta nueva duración, y ojalá nos veamos pronto y sigamos, como siempre, interactuando. Les mando un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias por estar.